Hola, ¿qué tal a todos los que me lean por aquí? Quiero dejar en claro que yo no seguía esta página hasta hace muy poco, cuando mis amigos, a los que les he platicado esta experiencia y siempre terminan algo impactados, me convencieron de que la compartiera con ustedes. Todo comienza hace poco más de 10 años, cuando yo era un joven pretencioso saliendo de la prepa que gustaba de presumir de intelectual y conocer chicas de ese modo. Tanto lo decía que me convencí a mí mismo y busqué estudiar literatura, aunque no me gustaba como para dedicar mi vida a ello. Al final fueron solo 2 años de carrera los que hice antes de salirme y cambiarme a la administración como mi padre. Lo que les voy a contar ocurrió en aquellos semestres de confusión. Tenía profesores muy interesantes y compañeros deseosos de aprender. Un profesor en particular era una leyenda. Tenía varios libros publicados con algo de éxito y colaboraba frecuentemente en publicaciones del país e incluso extranjeras. Y a pesar de eso, de su éxito, amaba dar clases, sobre todo en los primeros semestres. En aquel entonces yo acababa de ver La Novena Puerta, esa película de Polanski basada en una novela de Pérez Reverte que habla de expertos en literatura, coleccionistas, libros de invocaciones demoníacas firmados por el mismo Lucifer y cultos al demonio. Había algo en la historia que me atraía, que me parecía tremendamente interesante. Lo comenté con algunos amigos en clase y se burlaron un poco de mí. Supongo que por apasionarme por una historia de Pérez Reverte. Pero este profesor se encontraba cerca, y al escuchar la conversación se acercó a nosotros para hablarnos de este tipo de libros. Sobra decir que todos nos quedamos callados, impactados, y ahora, la verdad, después de esa plática, todos interesados por conocer más de este tipo de textos antiguos y los modernos. De hecho, se convirtió en una obsesión para mis amigos Mateo, Gerardo y para mí. Comenzamos buscando por internet y después en las librerías más escondidas de la ciudad, esas que sobrevivían de vender libros extraños bastante caros. El dinero no era problema porque siempre lo terminaba pagando Mateo y tenía bastante. Mi afición, sin embargo, ya no era tanto literaria, sino curiosidad verdadera por ver cómo funcionaban estas sectas, estos cultos. Cuando mis amigos se quedaban en los libros, yo decidí dar un paso más. Comencé a buscar este tipo de grupos, argumentando que tenía un vacío en mi vida y buscaba algo a que unirme. Se sorprenderían de lo sencillo que es encontrarlos, sabiendo dónde buscar. Me topé con un grupo de adolescentes jugando a ser brujos en el que no soporté ni una sola reunión. Con un círculo de satanistas que más bien eran ateos en contra de la religión institucionalizada y todo lo que representa. Y también con un grupo de personas aún más confundidas que yo, que parecían buscar solo encuentros sexuales con otros locos vestidos en túnicas negras. Pero también me topé con algo mucho más terrible de lo que podía imaginar. Algo que extrañamente siempre estuvo muy cerca de mí. Una noche en los pasillos de la facultad, me abordó el profesor más amable que me había dado clases en primer semestre. Uno al que incluso le decíamos Ned Flanders, así que ya se imaginarán. Y de él voy a omitir el nombre, pues de hecho sigue impartiendo clases en la universidad. Creo que sé qué es lo que estás buscando. Creo que esto te puede interesar. En un pedazo de papel había escrito la dirección de un sitio web, y al alejarse murmuró: Denise. Algo confundido me apresuré a los salones de cómputo. Ya casi desierto, solo había unos cuantos alumnos terminando trabajos y tomé la computadora más alejada que pude. Al entrar al sitio web, parecía estar en construcción, pero luego de aburrirme un rato dando clics en espacios en blanco por todas partes,
apareció una ventana para incluir un password. Denise tiene que ser, pensé, y comencé a escribir ese nombre en todas las variaciones que conozco. No tardé mucho en entrar, estaba en lo correcto. La página me arrojó una cita bíblica que honestamente ya olvidé y un número de teléfono local. El aviso decía que solo podía marcar esa noche. La anoté, cerré la página y salí del lugar pensando si en realidad era prudente marcar. La curiosidad, como les digo, era fuerte, y aunque pasaban ya de las 10 de la noche, llamé. Me contestó lo que parecía ser una mujer mayor. Antes de que pudiera explicarle cualquier cosa, me dijo: apresúrate, te estamos esperando. Anota bien esta dirección. Desde la escuela deberías estar llegando en menos de media hora, pero date prisa. Además, me habló por mi nombre. A pesar de que no sabía hacia dónde iba, estaba feliz por tener una aventura literaria, una historia que contar, por tal vez por fin ser esa persona interesante que me gustaba fingir ser. Atravesé corriendo el estacionamiento donde mi carro era el único ya, y busqué como loco la dirección a la que tenía que dirigirme. En algún momento me perdí y había pasado casi una hora ya cuando por fin di con ese lugar. Me estacioné en la cuadra contigua y, ahora sí, con mucho de nervio, me acerqué a la casa. La calle estaba completamente vacía. Mientras tocaba la puerta noté un letrero con la imagen de la Virgen de Guadalupe que anunciaba que ese lugar era católico y no se admitían propagandas de ninguna otra religión. En ese momento, y viéndolo yo como una burla quizás hacia la religión en la que me educaron, la imagen de la Virgen me provocó un escalofrío. Me abrió una chica bellísima a quien ya había visto en la escuela, y me invitó a pasar. Me saludó como si no me conociera. Evidentemente yo no había generado en ella el impacto que ella en mí, y me hizo esperar en una salita sentado frente a ella. Tenía una falda exageradamente corta, y me hacía difícil concentrarme en lo que había ido a hacer. La casa, iluminada por velas rojas como en una película de bajo presupuesto, se veía macabra, pero por eso, porque por lo demás parecía la casa de una familia normal. Una familia con dinero para una casa enorme y con muebles antiguos, pero normal. De la nada apareció una señora. Supuse que la que me había respondido al teléfono, y nos pidió seguirla. Por lo que le decía a la chica, pude entender que ella era hija del profesor que me había dado la invitación. Y no supe si eso me hizo sentir mejor o todavía más nervioso. Desde la habitación a la que nos llevaron, iluminada apenas por una vela, pude ver por un ventanal el enorme jardín interior en la parte trasera de la casa. Lo que voy a describirles a continuación es lo que mi mente alcanzó a ver en un segundo, pero casi estoy seguro de que nada es producto de mi imaginación. Iluminada por una mesa de piedra con velas, una figura al parecer también de piedra de tamaño real de un macho cabrío, pero no la de Baphomet con una mano extendida hacia arriba y otra hacia abajo que todos conocemos. No, una imagen, no sé cómo describirla, pero mucho más brutal, aterradora. Alrededor habrían al menos unas 25 o 30 figuras en túnicas rojas, varias de ellas muy pequeñas. Podría asegurar que se trataba de niños. En la mesa de piedra, un hombre le sostenía la cabeza contra la mesa a la figura de una mujer desnuda de la cintura hacia abajo,
y otra mujer acercaba un macho cabrío hacia ella, jalándolo con una cuerda desde el cuello y subiéndolo en la mujer desnuda como si... Bueno, creo que no es necesario explicar. Ese segundo, esa escena se quedó marcada en mi memoria hasta el día de hoy. Por eso puedo asegurar que cada detalle contado es fiel a la realidad. Y fue solo un segundo porque la mujer que nos llevaba a nosotros, nos bajó la cabeza de un golpe, a la chica y a mí, y luego con una sonrisa nos dijo: no, aún no se vale mirar. Un grito seco de mujer vino de afuera. Y solo eso. Un cántico como un murmullo. Era lo único que se alcanzaba a escuchar. La chica de la falda corta solo bajaba la mirada, y yo para ese entonces estaba completamente convencido de que yo no debía estar ahí. De que había sido convincente, pero que corría peligro si alguien se enteraba que nada de eso me interesaba realmente y que solo estaba ahí por curiosidad. Minutos después, entró un hombre, de apariencia también extremadamente amable, y comenzó a platicar con nosotros. Dijo que después de la misa del día, podía introducirnos a la comunidad. Había que prepararnos. Mientras decía eso, con su mirada amable, con su tono familiar, noté cómo empezaba a tocar de forma invasiva la pierna de la chica. En ese momento me puse de pie y dije la única tontería que se me ocurrió: necesito lavarme. ¿Dónde puedo encontrar su baño? Su mirada hacia mí se tornó seria, incluso molesta, y me señaló hacia afuera. Usa el del tercer piso, por favor. ¿No quieres lavarte también?, le dije yo a ella en ese momento. Era la única forma que se me ocurrió para sacarla de ese lugar, de ese cuarto, de esa casa. Su mirada al responderme me hizo saber que ella no estaba tan perdida como yo en ese lugar. Estoy bien, me dijo con un tono hasta burlón. Salí del cuarto y aunque mi deseo era salir corriendo de la casa, por alguna razón subí al tercer piso para buscar el baño. Ningún interruptor funcionaba. Toda la casa, que cada vez dejaba de parecerme normal para verla más tétrica, estaba iluminada por velas. Al llegar al baño no pude evitar vomitar. Vomité una y otra vez hasta sentir que ya no podía hacerlo. Me sentía cansado, la cabeza me daba vueltas, me sentía en un sueño del que no podía despertar. No sé si me desmayé o caí en un trance, pero reaccioné minutos después cuando los cánticos que antes eran murmullos ahora parecían invadir toda la casa. Sabía que era el momento de salir disparado de ahí. Al salir del baño, sin embargo, escuchaba voces en las habitaciones, en todas. Conversaciones, risas, gritos de dolor, sonidos sexuales. Intenté caminar despacio sin hacer ningún ruido, pero las escaleras parecían rechinar para avisarle a todos que alguien escapaba. Llegué por fin a la planta baja, ahora en completa oscuridad, iluminada solo un poco por la luz que venía de la calle. Viendo la puerta a solo unos metros, me lancé a ella apenas notando la figura que me veía desde la oscuridad. ¿Ya te vas? Me di media vuelta para ver a la chica de la universidad, con los ojos llenos de ira, como si yo le hubiera hecho algo malo. Respeto todo esto y lo que quieran hacer, pero la verdad no es para mí, le dije. Ella dio un paso al frente y me respondió:
estás aquí porque, aunque no lo creas, mi papá sabe que esto es justo para ti. Su falda corta ahora dejaba ver manchas de sangre que corría entre sus piernas. Detrás de ella, la figura erguida, enorme, de un macho cabrío me veía desde la oscuridad. Abrí la puerta y corrí como loco hasta mi coche. En cuestión de segundos estaba acelerando fuera de esas calles vacías, pensando en lo que acababa de ver, convenciéndome de que era la misma figura de piedra del jardín que quizás ya habían colocado dentro. Una figura que en la oscuridad cobraba un realismo macabro. Rebasé límites de velocidad, me pasé altos, casi choco con un carro al meterme en sentido contrario en mi huida, pero no se me apareció ni una sola patrulla esa noche. Dejé por semanas la escuela por miedo a toparme con el profesor, y ahí fue cuando perdí el semestre. Él le preguntaba continuamente a mis amigos por mí. Fue la señal, pensé, que necesitaba para salirme de esa escuela. Y el siguiente semestre estudiar administración como mi papá. La premura de la decisión y la falta de planeación me hicieron acabar en una universidad privada en otra ciudad, pero creo que en ese momento era lo que necesitaba. Un malestar enorme recorre mi cuerpo cada que cuento esto, o cada que pienso en esas personas. Yo soy prácticamente ateo, pero esa es la experiencia más horrible que he vivido, más allá de si hay algo de sobrenatural o no en eso. Lo único que les podría decir es que tengan mucho cuidado con eso.